Número 2. Y sigue aquí, dice, escuchando la voz de Dios. Aquí dice número 2. Porque en realidad no es un semestre sí que son 6 meses. Solamente escuchando la voz de Dios. Número 2, introducción. Clase número 1. Permiso, pastora. ¿Falta alguien por la clase? ¿Todos tienen clase? Oh, falta Emily y Ahmed. Ajá. ¿Extra? Ok, continuamos. Dice, y ahora que hemos aprendido para escuchar, he aprendido que para escuchar la voz de Dios debemos de tener una relación personal con Él. En el semestre 1 nos aventuraremos a comprender la forma en que Dios habla a través de la palabra profética, de sueños, de visiones, de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Aquí habla, ¿verdad?, de que ¿cuántos de ustedes se les hizo, esperaban algo diferente del libro pasado? Porque si usted se nota, el libro pasado solo hablaba más del carácter, de nuestra comunión con Dios, de tener una relación con Dios, para poder entender y comprender la voz de Dios. Pero en realidad, o sea, a más comunión tenemos con Dios, más fácil se nos va a hacer poder entender y conocer la voz de Dios. Amén. Dice aquí, activar, si el hermano Guillermo lo lee, por favor. Activar, según el diccionario Merriam-Webster, la palabra... Échele el inglés ahí. La palabra activar se refiere a hacer algo activo o ponerlo en funcionamiento, siendo su autónimo desactivar. O sea, que lo contrario de activar es desactivar. Desactivar. Amén. Dice la vida o vivir en la vida del Espíritu. Si el pastor lo lee, por favor. Dios nos ha llamado a la vida del Espíritu. Cuando nacemos a la vida de la carne. Cuando nacemos de nuevo, es para la vida del Espíritu. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Ahora yo le pregunto a usted, no al pastor, ¿verdad?, a todos, ¿qué es vivir en el Espíritu? ¿Alguien puede levantar su mano y decirme? Salud. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Usted levanta la mano o yo se la levanto? Usted dice yo digo ¿quién? Vivir en Cristo. Vivir en Cristo. ¿Más profundo alguien más? ¿Qué es vivir en...? A ver. Vivir en Cristo es reflejar lo que Dios ha hecho en nosotros. No hacer las cosas que hace el mundo, hacer las cosas del Espíritu que nos da el conocimiento para aprender más del Espíritu y demostrarlo. Amén, amén. ¿Qué le dio de cenar, Lorena? Amén. Vivir la vida en el Espíritu se refiere a vivir según los principios de Dios o caminar en los principios de Dios y apartarnos de la obra del mundo, de todas las cosas del mundo. Ahora no quiere decir que usted va a ser sacado del mundo, sino simplemente usted va a caminar en los principios de Dios, como dice Leo, y poder enfocarnos en el propósito que Dios nos ha dado. Amén. Entonces dice aquí Ezequiel 37 del 1 al 14. Le quería decir, en este libro no va a encontrar usted como teníamos anteriormente, que todo el capítulo en cada clase. Hoy sí va a tener que traer su Biblia, o si usted trae su Biblia que nada más le hace así, es fine, no hay problema. Pero lo importante es que usted traiga Biblia, porque para reducir el libro tuvimos que quitar todo el capítulo para poder sacar bien las copias y no sacar tantísima copia. Amén. Pero vamos a Ezequiel 37 del 1 al 14. Si alguien lo tiene, me dice un amén y vamos a ir leyendo, ¿cómo se dice? Corporalmente o una. Comenzamos tal vez de aquí de la primer capítulo. El primer versículo con
Rodolfo. Ezequiel 37:1. Ezequiel 37:1. Y vamos a leer hasta el 14. Amén. A ver, hermano Guillermo. El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Debe ser alrededor, Sí. ¿no? No, todo de alrededor. Es otra traducción que inventé. No lo Y sé. he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Amén. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor y a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre nosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Amén. ¿Alguien más? Comience del 7, por favor. Oh, el pastor dijo que ya lo tenía. Dice, así que ya anuncié el mensaje. Hoy estoy en otra traducción. Sí, vaya a la de los abuelitos, por favor. Lorena, ¿usted lo tiene, hija? Sí, léalo, por favor. El 7, ¿no? El 7. Sí, el 7. Profeticé pues, o profetice, ¿sí? Tiene la Sí. misma E, ¿no? La E. Sí, en la E, sí. Pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se montaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Sigo? Amén. No, ¿alguien más me continúa hasta el 14? ¿Alguien lo lee solo el 14? Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vinieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se sacaron y pereció nuestra esperanza, y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Amén. Qué bonito es es esta historia. A mí me encanta, me gusta mucho leerla. Pero aquí habla de la obediencia. O sea, Dios viene y tiene una conversación con Ezequiel. Y le dicen, profetiza sobre estos huesos secos. ¿Se recuerda cuando hablábamos de lo importante del hablar? De que imagínese que cuando usted habla como hijo de Dios, usted está profetizando, porque la palabra es espíritu, y cuando sale de uno, ya sea que salga palabra buena o palabra mala, eso se va a realizar. ¿Cómo fue creado el mundo? Con la palabra. ¿Cómo fue separado la luz de las tinieblas? Con la palabra. O sea, todo lo que usted mira alrededor es creado con la palabra. Entonces aquí viene Dios y tiene una conversación con Ezequiel y le dice, profetiza. Pero ¿qué hubiera pasado si Ezequiel dice, no, pero es que
yo soy el menor de mi casa y yo nunca he hablado así, nunca he profetizado de esa manera. ¿Se imagina? O sea, que la obediencia aquí era clave para traer un avivamiento. Porque si usted mira toda esa historia, yo cuando leo esta historia, hermano, yo pareciera que yo estoy como visualizando algo tan bonito, porque vea que este hombre estaba viendo ya los huesos secos, o sea, ya un hueso, a nuestro parecer natural, es imposible que recobra carne y tendones y piel y todo, mas sin embargo, él vio que no había nada. Es como, pongamos un ejemplo, cuando usted mira su cuenta de banco que está en ceros, pero Dios le dice, profetiza que va a haber finanzas. Y usted dice, no, pero profetiza, porque en la palabra hay poder, la palabra es espíritu. Y cuando uno habla la palabra, hay poder y algo se crea. ¿Sí me entiende? Entonces, abajo dice, la obediencia es una respuesta. Activa resultados, que fue lo que sucedió aquí. O sea, cuando Ezequiel obedeció, activó el resultado y empezó a ver lo que estaba, o sea, yo no sé si nosotros todavía estamos capacitados para ver eso. O sea, que usted empiece a mirar que, no sé, está orando por una persona que ya murió y la persona de repente empieza a respirar y empieza a pedir agua y empieza a revivir. Yo creo que usted caería ahí mismo, ¿verdad? Mas, sin embargo, o sea, Dios nos está preparando porque vienen cosas sobrenaturales sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios, pero sobre los obedientes, que aquí es donde está la palabra clave. ¿Alguien me lee? La obediencia es una respuesta. Abiel, por favor. ¿Sí tienes la hoja, hijo? Sí. Ok, léalo, por favor. La obediencia es una respuesta. Activa resultados en el sermo, muy bien en el verso. No es con poder ni con fuerza, es con el espíritu, dice el Señor. Amén. Zacarías 4:6. Entonces él respondió y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, poder, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Lo que aquí nos da a entender, a veces nosotros miramos con nuestros ojos naturales la situación y decimos, no, esto parece imposible. Pero aquí en este versículo de Zacarías 4:6 dice que no es con nuestras propias fuerzas, no es con lo que usted conoce, no es con lo que usted puede hacer, es con el poder del Espíritu Santo. Y alguien me puede decir por qué razón. Que no es con lo que usted sabe, ni por su conocimiento, ni por su fuerza propia, sino por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque es algo sobrenatural. Las cosas de Dios son sobrenaturales. O sea que no se hacen como se hacen en lo natural. Amén. ¿Alguien más? Nosotros somos inferiores, o sea, nuestra condición física no nos permite ir más allá de lo que o sea, solamente el Señor a través de su Espíritu Santo es que obra a través de nosotros. Amén. Otra de las razones es para que toda la gloria, toda la honra y todo el honor se la lleve Dios. Amén. Por esa razón, hermanos, porque nuestra naturaleza, cuando alguien nos aplaude algo que hacemos, a veces sentimos como que nos despegamos de la tierra. Pero cuando usted ya está maduro, cuando usted ya reconoce que todo lo que usted tiene, que todo lo que usted hace, que todo lo que usted es por Él, ahí es cuando entonces usted empieza a ver cosas que Dios va a empezar a hacer en su vida. Esto no lo tiene su clase, pero yo quiero compartírselo. Y yo le puse aquí, la obediencia es mejor que el sacrificio. Eso está en 1 Samuel 15:22, si usted lo quiere escribir ahí a un ladito. Dice, y específicamente en 1 Samuel 15:22, dice, significa que queremos o que debemos de seguir la voluntad de Dios al pie de la letra.
Yo estudiaba sobre la obediencia que tuvo aquella viuda cuando llenaba las vasijas, y yo estaba estudiando qué importante es la obediencia, porque mientras ella fue obediente y siguió trayendo vasijas, las vasijas se estaban llenando y seguían llenando, pero ya cuando dijeron ya nos cansamos, ya no más, ya hasta ahí llegó. Entonces la obediencia, cuando Dios nos pone a hacer algo, es tan importante más que cualquier sacrificio que nosotros hacemos. Por eso el oír la voz de Dios es importante, porque cuando Dios nos habla ya no cuestionamos. Yo le traje aquí una anécdota, déjenme ver si la traigo aquí. Aquí está. Una anécdota que habla de cómo nosotros podemos familiarizarnos, aquí está, con la voz de Dios. Y yo le puse aquí, usted no puede identificar un billete de $100 falso si antes no se ha familiarizado con un billete genuino. El billete falso es detectado cuando se conoce bien el genuino. O sea, ya usted bien que sabe cuál es uno del otro. De la misma manera, cuando un creyente conoce la voz de Dios, fácilmente puede identificar la voz del enemigo y la voz que es genuinamente de Dios. Entonces aquí podemos darnos cuenta que a más conocemos la voz de Dios, más fácil se nos va a hacer distinguir cuando Él nos está hablando. Amén. Por eso es importante mantener una relación o comunión con Dios. Por ejemplo, la hermana Ruthie nos compartió un testimonio de un sueño que ella tuvo. ¿Qué hubiera pasado si ella ese sueño ¿cómo se dice? Lo juguetea allí. Dice, no, pero pues es que esto, a mí hace, ¿qué digamos? 15 años me pasó. Dios me dijo, dile a tu prima que va a tener un tercer hijo. Pasaron 15 años para que la profecía se cumpliera. Mi prima le habían dicho que ya no, ella tenía ya 2 hijos y ya no podía tener más, porque creo que solo tenía una parte de un óvulo, que es la parte de la mujer, pero creo que debe tener 2 ovarios. Un ovario, ella nada más tenía uno, y ya le habían dicho que era imposible que con uno. Después de 15 años, la profecía llegó a su vida. Ya ella tenía un hijo de 25 años, ya tenía una hija de 20 años, y el niño ahorita tiene 2 años. Wow. ¿Se da cuenta? Pero si yo me hubiera puesto a evaluar su vida y decir, no, pues con una cosa de esa no se puede. Y ya el doctor le dio un diagnóstico, ¿sí me entiende? Pero después de 15 años se realizó. Entonces diga conmigo, para Dios nada es imposible. Por eso cuando, imagínese Ezequiel, le dice, profetiza sobre estos huesos secos. Y Ezequiel, hermanos, debió de haber tenido una relación tan cercana para obedecer al Señor. Y decir, tienes razón, Señor. Voy a profetizar porque tú lo dices. ¿Sí me entiende? Y él profetizó y los huesos dice que empezaron a retomar vida. Entonces no hay nada imposible para Dios. Así lo miremos nosotros, que no los doctores, todos lo han dicho. No hay nada imposible para Dios. Pero para eso tenemos que activar nuestra fe y poder tener ese contacto con Dios, para que en cuanto Él nos dice, hazlo, hay que hacerlo. Amén. Porque si nosotros ¿cómo se dice? Lo pensamos mucho, no lo hacemos. Tenemos que hacerlo en el momento en que Dios nos está diciendo. Amén. Continuamos. Activación. Juan Carlos, lo lee, por favor. Activación después de obediencia. Ajá. Ser activo o capaz de acción. Entre paréntesis, poner en funcionamiento, etc. Ser activo es permitir que alguien más lo incite. Es como activar. Puede ser a través de la enseñanza, la predicación, la recepción de profecías, el encargo de hacer algo o la imposición de manos por parte de alguien en un cargo superior. Amén. Es bien importante, ahorita lo vamos a leer en 2 Timoteo 1:6, lo importante de activar a las personas. Por eso es bueno acercarse uno a donde uno puede recibir.
porque eso le ayuda a uno a ser activado. Por ejemplo, puede tener muy buenos dones, pero en una manera en que usted se activa, ya sea que aquí dice poniéndole las manos, ¿cuál era la otra? Profetizando sobre la persona. A través de la enseñanza. A través de la enseñanza. Entonces, ¿cuál otra? La predicación. A través de la predicación. Entonces, por eso dice la palabra que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Hay gente que muchas veces me pregunta, ¿y cómo puedo tener fe? Lea la Biblia. Ahí es donde nosotros podemos empezar a activar nuestra fe. Amén. Y luego abajo dice beneficios de la activación. Rodolfo, por favor. La última parte, beneficios de la activación. Vive y aumente lo que hay dentro de ti, libere fuerza y Audacia. audacia. Amén. Vamos a 2 de Timoteo 1, 6 al 8. Yo lo tengo aquí en Nueva Traducción Viviente. Si usted trae la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién lo puede leer? Levante su mano. Sí, la Nueva Traducción Viviente, ¿alguien lo trae? De 2 de Timoteo 1, del 6 al 8. ¿Tú traes Nueva Traducción Viviente? Nueva Traducción. ¿En tu phone? Can you put it? Esta es la que dice, por eso te aconsejo que Vives. el fuego. Ajá. Esa es la nueva traducción viviente. Sí, déjame buscarlo. 2 de Timoteo. No, esta es la RBC. 1:6. 2 de Timoteo 1:6 al 8. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado un espíritu, yo lo estoy leyendo en la antigüita y les estoy pidiendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya la encontró? Léala. A ver, Leo. Dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él, con las fuerzas que Dios te ha preparado, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Amén. Aquí dice, por lo cual, por esta razón te recuerdo que avives. ¿Cómo usted avivaría un don? ¿Todos aquí saben cuál es el don que tienen o cuál es el don que Dios les ha dado? Amén. ¿Usted sabe? Ruti, ¿usted sabe qué don Dios le ha dado? El fuerte, porque se recuerda que estudiamos que hay uno fuerte y por lo menos 2 compañeros. Félix, ¿usted sabe? ¿Se recuerda de su test que hizo? ¿Sí sabe qué don? ¿Cómo usted lo avivaría, el don que Dios le ha dado? Llevando a la práctica diariamente. Eso, mero. Cuando nosotros, todos aquí, cuando aceptamos a Jesús, Dios puso dones en nosotros. En lo que estudiamos en ESEA, me parece que en unos años pasados aprendimos que tenemos un don dominante y otros dones que son como predominantes, o sea, son como añadidos, ¿sí me entienden? Por ejemplo, el pastor tiene el don de la predicación, pero también de revelación. Entonces, el don dominante de él es la revelación. Cuando lee la Biblia, usted parece que lo está mirando más abajo de lo que está aquí arriba, ¿sí me entiende? Eso es revelación. Entonces, cuando usted tiene su don, ¿cómo usted lo puede poner en práctica? Si, por ejemplo, usted tiene el don de evangelismo y tiene otros dones predominantes, entonces, ¿cómo usted podría? Aquí el apóstol Pablo le está diciendo, a Timoteo tenía el don de maestro. Y por eso dice, aviva el don que hay en ti. ¿Cómo? Enseña, predica, no te detengas. Ahora, hay gente que dice, no, pero es que para predicar necesito que me presten el púlpito. No.
Cuando usted tiene el don, usted predica hasta no sé, aquí no hay tortillerías, pero usted predica hasta en la tienda, predica con sus hermanos, con la gente que le rodea, con todos los que están alrededor. ¿Por qué? Porque hay un don que usted está ejerciendo. Ahora, entendamos que los dones, como el don de lenguas, el don de fe, los dones son como músculos. ¿Cuántos de aquí van al gimnasio? Yo sé que la hermana Susana hasta se abraza de los árboles y no sé qué tanto hace la hermana Susana. Pero para que se forme un músculo, usted tiene que ejercitarlo todos los días. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que los días o el tiempo que usted deja de ejercitarlos, el músculo se deshace otra vez. Ahí está, pero se deshace. Entonces, para que el don se pueda avivar, usted tiene que ejercitarlo. Si usted tiene el don de evangelismo, empezar a evangelizar a la gente. Si usted tiene el don de maestro, empezar a hablarle, a compartir con la gente, leer la palabra para poderlo compartir. Amén. Entonces, esa era la idea que tenía el apóstol Pablo aquí para con Timoteo. Por eso le decía, aviva el don. Pudiera yo pensar que en ese entonces Timoteo había descansado un tiempo. O sea, como que dijo, no, ahorita no voy a enseñar nada. No, avívalo. Porque ya el apóstol Pablo había puesto las manos sobre él, ya lo había activado. Entonces ya nada más era cuestión que él siguiera, continuara impartiendo lo que Dios le había dado, que era la enseñanza. El apóstol Pablo también tenía ese don. Amén. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de aquí? De la introducción, porque esto es solo la introducción a los capítulos que vienen. La introducción es de que necesitamos activar nuestros dones. Primeramente necesitamos saber qué don tenemos. ¿Sí me entienden? Porque no podemos, ¿cómo dicen? Usted sabe cómo es que avientan muchas pelotitas ahí. No podemos jugarle así. Tenemos que saber qué don tenemos. Si usted no sabe, yo tengo un examen, un test que usted puede hacer. Y de acuerdo usted contesta el test. Al final, si a usted ya se le olvidó qué don tiene, igual puedo darle el test también para que usted lo vuelva a hacer y pueda, ¿cómo se dice? Recordar qué don Dios le ha dado, amén. Y así poderlo poner en práctica. Bien, vamos a las preguntas de conocimiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pregunte hoy o calle para siempre. Recuerde que las preguntas de conocimiento son ¿cómo se dice? Un examen, open book, que usted lo podía haber hecho con sus clases pasadas. El pastor, ese día yo estaba en la oficina y viene, me pregunta de todas las pasadas. Le digo, por eso no debe tirar su hoja. No, él sí tenía todo su paquetito. Fue y sacó todo su paquetito, amén. Pero no le pasé las preguntas, las respuestas. Bien, vamos a comenzar. El número 1, Abiel, léalo por favor. ¿Sí trae usted su hojita? Con el capítulo 1, ¿cuál es el requisito? Requisito. Requisito para escuchar la voz. Entonces, tener fe en Dios. Amén. Ese es uno de los requisitos, tener fe en Dios. Imagínese si Ezequiel no hubiera tenido fe. Él no profetiza sobre eso que ni creyera. Amén. El número 2, Félix. Número 2. De acuerdo con el capítulo ¿qué áreas debo renunciar para llenarme de Dios? A la vieja naturaleza, a la viejo yo. Amén. Amén. ¿Alguien más respondió algo diferente? A ver, Juan Carlos quiere responder esa. A ver. Ahí decía en la clase que a todas las áreas había que... Claro, hay muchas áreas. Todos nos conocemos bien. Y todos sabemos qué áreas tenemos que renunciar para poder llenarnos de Dios. ¿Se recuerda aquella prédica que yo les di, que no estaba el pastor? Pero yo les di que para llenarse usted tiene que vaciarse de todo ese vasito. ¿Se recuerda que yo les puse un vasito aquí? Y para llenarse tenía que vaciar ese vasito para poderse llenar de Dios. Entonces, ese vasito estaba lleno de ¿qué era? Rechazos, licor, falta de perdón, de todas esas cositas. Eso es lo que habla aquí. Hay cosas que aún están allí
que nos impiden poder escuchar la voz de Dios. El pastor, a ver, dígame. Yo le puse ahí, aquí era lo que decía ahí, hay ideas preconcebidas, ambiciones, deseos, sueños No más. y esperanzas. No más. Amén. Prácticamente un buen lavado de cerebro y seguir para adelante. Amén. Bien, continuamos. El que sigue, el tercero. Juan Carlos, léalo. El tercero. De acuerdo con el capítulo 3, ¿qué es humildad? ¿Qué usted respondió? Es la cualidad de ser humilde, de reconocer a Dios. Amén. ¿Alguien más respondió algo diferente? ¿Qué es humildad para usted? Hermano María, ¿qué usted respondió? Es reconocer con agradecimiento nuestra dependencia del Señor. Amén. Eso es. Entonces, someterse a la voluntad de Dios. Kinda. Ajá. Abner, ¿qué tú respondiste? En el 4. En el 3, perdón. ¿No le hiciste? Perdiste tu hoja. A ver, ¿quién más? Yo le puse que humildad es vivir bajo los principios de la palabra de Dios. También. O vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ruthie, ¿usted qué respondió? Yo le puse que es una cualidad que se puede practicar, como la otra vez. La humildad está ante el Padre y reconocer que uno es pecador y que por fe creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén, amén. Eso es humildad. Reconocer que somos pecadores, que sin Dios nada podemos, pero con Dios todo lo podemos. Amén. Amén. El 4, ¿alguien me lo lee, hermana María? De acuerdo con el capítulo 4, ¿cuáles son las 3 áreas que debemos de evaluar antes de tomar una decisión? Entonces, saber si lo que vamos a hacer es conveniente, provechoso o saludable. Amén. A ver, ¿alguien más respondió algo diferente? Lo mismo. Lo mismo, se copiaron. Amén. 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 Es que esas son las 3 cosas que nos evitarían un error. Si me caso con esta muchacha, ¿me conviene? ¿Es conveniente? ¿A bien? ¿Es saludable? ¿Sí me entiende? Entonces, cuando nosotros vamos, cualquier decisión que usted vaya a tomar, sea personal, sea financiera, sea espiritual, sea de todas las áreas, ¿es permitido? ¿Es conveniente? ¿Es saludable? Porque el seguir estas 3 respuestas nos evitará muchas consecuencias. O sea, son 3 cosas nada más tan sencillas, pero tan importantes en el momento de tomar una decisión. Amén. El 5, Lorena, por favor. Dice, de acuerdo al capítulo 5, ¿qué debemos hacer con nuestra vida pasada? Amén. Enterrarla. Amén. Vio los anuncios de Halloween. Sí, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, descanse en paz. Rest in peace. Amén. Y no me vuelvas a buscar, dígale. ¿Alguien más respondió algo diferente? ¿Qué usted debe de hacer con su vida pasada, hermana Susana? Olvidarla. No dejarla que lo persiga, porque su vida pasada va a tratar de perseguirlo. Y la gente igual. Y la gente igual, amén. Y la gente igual. Entonces, y claro, fíjese que sí, porque el enemigo muchas veces va a usar a la gente, va a decir, ¿te acuerdas cuando te emborrachabas? ¿Te acuerdas cuando hacías esto? ¿Sí me entiende? Va a tratar de recordar. Y usted dígale, ni me acuerdo. Para nada. Amén. No year, no. Ajá, amén. Dicen, para atrás, ni para tomar impulso. Amén. Bien, ¿en cuál nos quedamos? El 6. ¿Quién más? Félix, léalo por favor. Ok, de acuerdo con el capítulo 6, ¿cuál es el propósito del ministerio? Quíntuple. Esa creo que ya fue la que estudiamos la semana pasada.
No la conozco. De acuerdo a Efesios 4:11, ¿alguien? A ver, Susana, ¿usted le respondió? Activar los 5 roles de la iglesia. A ver. ¿Alguien más? Pues edificar los santos para la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la unidad del crecimiento de Dios. Amén, amén. Por eso es importante los 5 ministerios. Sinceramente, no en todas las iglesias se están moviendo los 5 ministerios. Una pregunta, ¿por qué? Porque tienen la doctrina equivocada. Porque tienen la doctrina equivocada. ¿Algo más? ¿Hay otra respuesta también? Y porque no hay alguien quien se levante en esas 5 áreas, quien pague el precio para levantarse. Como dijo Ruth el día de la ESA, hay que hacer el sacrificio Que se haga. de que ese poder se manifieste en mí Amén. o en X persona. Porque no hay quien se sacrifique para poder tomar. Y también, lo vimos en la misma clase, más que como lo hizo usted más cortito porque Sí. era mucho, pero ahí mismo también dice que hay muchos amadores de sí mismos, falsos profetas, falsos pastores, gente que ha distorsionado, buscan su propio beneficio, Sí. y han distorsionado la palabra de Dios. Exacto. Por eso hay muchas iglesias hoy en día que se predica supuestamente a Jesús, pero en realidad no, solamente buscan El beneficio propio. Amén. Y se vuelven sectas satánicas. Ahí Amén. está la que salió otra Sí. vez a las noticias que no vi, pero oí comentarios de la luz del mundo. Oh, sí. Que ahorita en Ya México- tiene mucho, ¿no? Esa. Ya tiene mucho que en California, pero ahorita volvieron a salir porque en México tenían, ¿cómo se dice? Eran de los que secuestraban a gente. Salud. Y era la mamá del que está en la cárcel aquí, del pastor de la luz del mundo. Ella era la líder de esa banda de secuestradores que secuestraban a gente en México. Entonces, y aún así seguían teniendo iglesias chiquitas en muchos lugares. Entonces, por esa causa de mucha gente que cambia la versión de lo que es la palabra del Señor, es que se pasa todo eso. La verdad, por eso en estos tiempos y aún en los tiempos que vienen, es tan importante el discernimiento. ¿Por qué? Porque incluso hasta una persona que predique bien, que sea una persona santificada, o sea, en un momento dado puede hablar algo que no está de acuerdo a la palabra. Entonces, el discernimiento es bien importante. Entonces, no están funcionando los 5 ministerios porque, como dijo el pastor, no hay quien se sacrifique. Número 2, porque pues hay muchos que se levantan falsos apóstoles, profetas. Y otra cosa también porque no hay personas maduras. El pastor me compartía de un pastor que dice que él tiene varias iglesias pero no pone pastores. Y le digo, bueno, sinceramente a mí no me convence eso. ¿Por qué? Porque Jesús se fue y nos dejó arriesgándolo todo. Pero también le entiendo que muchas veces los pastores ponemos a otros pastores o líderes y los líderes bye bye. Ya una vez que están levantaditos le dicen bye bye y a veces hasta se llevan un grupito. Entonces ahí es donde muchos pastores han tenido como ese temor de levantar el liderazgo y establecer el ministerio quíntuple. Entonces una de las cosas es el sacrificio. 2, la falsa doctrina. 3, la inmadurez en la gente. Entonces, por esa razón de que hay muchos pastores prefieren nada más hacer el pastor y no levanta más gente. Pero aún con eso, Dios va a levantar más gente porque no es de que, por ejemplo, si Dios llama a Rodolfo como pastor, no quiere decir que ya Rodolfo se va a ir ahorita a juntar cinco personitas y ahí va a andar con ellos. No, es de que dentro de su iglesia local, Dios lo va a usar para pastorear el grupito donde él esté. ¿Sí me entiende? La gente donde está, siempre trayéndole cuentas al líder principal. Ahí es donde entra otro error, porque a veces hacemos las cosas, pero no traemos cuentas al líder principal. Fíjense que, a mí el Señor me hace tiempo que me habló de esto, y esto es lo que pasa mucho también en las iglesias, de que se levanta el espíritu de Saúl. Los pastores muchas veces no quieren que sus líderes más pequeños sirvan dentro de la iglesia, y no los dejan que sirvan. Cuando los ven que van empezando a crecer, los sientan o los hacen que se vayan de las iglesias porque tienen miedo que les quiten el puesto. Pero si las personas
en vez de irse a actuar un poquito más firmes o más maduros, se convertirían en David. Porque Dios le quitó a Saúl el reinado, Claro. porque ya no le servía a Dios. Y puso a David, se tardó tiempo, sí. Y eso es lo que pasa también en muchas iglesias, de que se levanta este espíritu y destruye toda la iglesia por completo. Que fue lo que nos pasó la vez pasada. Porque se destruye todo, porque no hay, volvemos a lo mismo, no nos queremos sacrificar a veces, queremos siempre que nos, como lo que decimos, que el ego y el orgullo y todo eso se sube, porque queremos que nos aplauden y nos digan, bueno, y ya cuando no nos dice nada, empieza el viejo yo a renacer otra vez, y entonces se van de las iglesias y después otra vez se vuelve a destruir. Sí, vuelve a ser lo mismo. El precio se destruye ese espíritu que domina las iglesias. Entonces, todo esto se centra en una sola palabra, la inmadurez. Una vez que hay madurez, hermano, usted empieza, incluso aunque todavía no le han puesto las manos, usted empieza a desarrollar sus dones y empieza a activarse. Yo, sinceramente, el testimonio mío, muy pocos lo conocen, pero cuando yo llegué a la iglesia, yo empecé a trabajar en todo lo que era la iglesia, limpiando baños, cuidando niños, siendo ujier, predicando, evangelizando, que tanto me acuerdo que a mí siempre me tocaba Pedrito. Ustedes algunos conocen Pedrito. Y yo siempre, como era nueva, yo decía, Pedrito, usted vaya adelante y yo acá atrás intercedo por usted, porque yo no sabía evangelizar, pero yo iba, ¿sí me entiende? Mas, sin embargo, cuando Dios me llamó como profeta, me ungió como profeta y me activó como profeta y me dio el título de profeta, hermano, mi líder principal no lo quiso, se molestó. Y era de que yo profetizaba sin que me hubieran ungido, ¿sí me entiende? O sea, el ungimiento es muy aparte a los dones que usted tiene. Entonces, cuando sucedió, tuvieron que venir un equipo de profetas desde Chicago hasta mi iglesia para activarme frente a toda la gente. Y yo me quedé, o sea, vea que cuando Dios te va a levantar, aunque tu propio líder no lo permita, Dios te levanta y puede que traiga un equipo de profetas, un equipo de apóstoles y dice, ahora te voy a levantar a ti. Entonces, ¿qué fue? Yo no me quedé así porque yo no, o sea, yo dije, bueno, ¿qué hago? Aunque mi líder principal era como Saúl, que no quería, Dios envió un equipo de profetas, ¿sí me entienden? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que, ¿cuál es nuestra tarea? Mi tarea no era que me ungiera ni nada, mi tarea era servirle al Señor, desarrollar al máximo de mis dones y poder hacer lo que Dios me había mandado a hacer, ¿sí me entienden? Entonces, nuestro enfoque no es tanto que nos unjan, que nos den un título aquí, sino servir al Señor, que en el momento preciso Dios dice, ahora te levanto, ¿sí me entienden? Y aún así es un gran honor, hasta ahorita, para mí es un gran honor servirle al Señor en donde sea, cualquier parte que sea, amén. Bien, continuamos. La última pregunta, Susana, léalo por favor. ¿No le respondió? Juan Carlos, léalo. O Lorena. Sí. Juan Carlos o Sorimar. Escuela de capacitación y entrenamiento. No, está en el número 6. ¿No es la última? Sí, la 7. La 7. ¿Qué es lo que aprendió? El 7. ¿Qué significa? Sí, ¿qué significan las siglas SA? Escuela. ¿Por qué te ríes si era así? No, es que él dice que diga la pregunta, porque no ha dicho la pregunta todavía. ¿Qué significado tienen las siglas ESEA? Son 2 preguntas. ¿Y qué es lo que aprendió en estas 6 clases pasadas? Bueno, ESEA significa Escuela de Capacitación y Entrenamiento de Dios. ¿Dónde mira la D? Ya le puse una D. Si usted no sabía, aquí está escrito. Si usted no sabía, aquí está escrito. Esa respuesta estaba escondidilla por ahí. Amén. Amén. ¿Y qué aprendió en sus 6 clases pasadas? Ay, bueno, aprendimos
un poquito de todo. Aprendimos Amén. sobre la constitución de la iglesia, Amén. los 5 ministerios. Ujú. Aprendimos también a reconocer que es la humildad también, Amén. reconociendo que los dones y las habilidades son del Señor. También aprendimos un poco, digo yo que, bueno, desde que escuché ese versículo que usted dijo de David, Ujú. de que él le pidió al Señor que examinara su Oh, corazón, sí. todos los días lo tengo en mi oración. Amén. Y bueno, pastora, Amén. ¿Alguien más? Amén, amén. A ver el pastor que aprendió o qué va a responder. Yo aprendí que para escuchar la voz de Dios Amén. tengo que nacer de nuevo. Amén. Mente, alma, corazón y comenzar una vida nueva. Amén. Eso Amén. sí quiere decir que ya no tengo que andarme peleando con medio mundo, Ni Raimundo. que tengo que tener, no tengo que pensar como piensa el mundo, no puedo tener mi corazón como lo tiene el mundo, como dice el Amén. mundo que lo tiene, como una piedra duro, Amén. no se somete uno a nadie ni a nada, Amén. nomás yo y yo y yo, Amén. nomás mis ideas y ya no existen más. Así es. No, aquí al contrario, tengo que someterme a las ideas del cielo. Se recuerda que yo tengo una frase muy importante que siempre se las he compartido. Amén. Bien. Eso nos garantiza que estamos en el lugar correcto. Amén, amén. Esta frase que yo les he compartido y es muy importante también usarla dentro de un matrimonio, que siempre el maduro es el que calla o el que, ¿cómo se dice? El que dobla las manitas. Siempre el maduro dentro de un matrimonio, dentro de una relación, dentro de una iglesia. Puede ser que la hermana María venga y basta, pero si yo le respondo, entonces, ¿qué dice? Nos vamos a ¿qué? Santiago 4:1. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras? Es de la carnita que está dentro de nosotros. Entonces, siempre en cualquier conversación o problema, el maduro es el que calla. Pero lo van a tomar como tonto porque mira, te está haciendo, pero tú quedaste callado. Soy maduro, ¿sí me entiendes? Porque si nosotros nos agarramos, dice la palabra que el que se pone con un necio es que se hace necio también. Entonces siempre el maduro es el que calla. I'm so sorry, pero así es. Tiene un dicho que dice que hay un loco y no dos. ¿Cómo fue? Que haya un loco y no dos. Exacto, ajá. Mi mamá todo el tiempo lo ha dicho. Ajá. Ya no, igual de buen tranquila. Y es buen dicho. A ver, es un buen dicho. Fíjese que yo lo aprendí en mi abuela. Mi abuela era así. Mi abuelo, si algo le decía a mi abuela y a mi abuela se ponía a cocinar y lo decía. Y ella siempre con su gesto. Pero nunca la oía que ella le respondía ni lo más mínimo. Ella por acá cocinando y haciendo sus gestos, pero no respondía. ¿Sí me entiende? Entonces, siempre el maduro, guárdese esto, el maduro es el que cae. Amén. Entonces, si queremos demostrar la espiritualidad, el crecimiento espiritual, la vida espiritual, recuerde siempre el termómetro espiritual que es Gálatas 5 del 22. Ahí ve usted, bueno, me hace falta todavía esta partecita. Entonces siempre vamos a ver, evaluar ese termómetro y pedirle al Señor, Señor, llévame a una vida mayor de espíritu. Amén. Amén. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Terminamos exactos. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, todo bien. El versículo, ¿verdad? Léalo, por favor. Léalo. Dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15, nueva traducción viviente. Amén. Y aquí usted se da cuenta que Timoteo era un buen maestro. Por eso siempre el apóstol Pablo le recordaba, aviva ese don que tienes. Sigue enseñando,
sigue aprendiendo, sigue compartiendo, sé un buen obrero y no te avergüences, porque en ese entonces, imagínense, jovencitos, él era jovencito, entonces ante los demás pues se sentía menos, ¿verdad? Pero no te avergüences, sigue compartiendo la palabra de Dios. Y porque lo que él decía, aquí le dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios. Porque mientras seamos humanos no vamos a ser perfectos, vamos a tener muchas debilidades, muchos defectos, vamos a decirlo así, pero por eso dice esfuérzate para que te presentes delante de Dios, porque si no le dice esfuérzate, todo el mundo pensamos que tenemos que ser perfectos para estar delante de Dios y no, es con todas nuestras debilidades lo que estamos. Uno se debe de esforzar. Amén. Y la verdad, para poder nosotros crecer, necesitamos esforzarnos. Mismo Dios le dijo a Josué, yo estoy en el libro de Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y otra vez se lo dijo como 4 veces, esfuérzate y sé valiente. Esforzarnos es de que cuando no queremos orar, tenemos que orar. Cuando no queremos ayudar, tenemos que ayudar. O sea que tenemos que hacer un esfuerzo, caminar la milla extra. Nadie puede lograr algo si no se esfuerza. Si no se esfuerza, nunca va a poder lograr nada. Amén. Yo miré una historia y me llamó mucho la atención porque veo aquí los jovencitos, de un jovencito en Chicago que dice, era de la high school, dice que él evangelizó 837 alumnos, compañeros. Yo dije, pues casi toda la escuela, porque la escuela normalmente, antes, ahora le metieron de más, pero antes era de 1,500 jóvenes, de 1,500 alumnos. Entonces dije, imagínense, ¿qué haría ese muchacho? Yo creo que andaría todos los días detrás de alguien para evangelizar a tantos muchachos. ¿Qué hizo? Se esforzó. Posiblemente se burlaban de él, posiblemente decían cosas de él, pero él se esforzó para poder evangelizar. Yo los llevo a tomar un reto, esforcémonos por lo menos evangelizar una persona al mes. Que si viene o no viene, usted esfuércese por evangelizar a una persona al mes. Créame que eso usted lo va a sentir bonito. No sé, donde usted se encuentre a alguien, que la persona hay gente, hermanos, como pasó con el hermano aquí, hay gente que ya son cristianos y se han alejado por alguna situación. Esfuércese para hablarle, a motivarlo, a encaminarlo nuevamente en los caminos de Dios. Y vea que usted va a sentir una gran satisfacción porque está haciendo la obra de Dios. Porque si nosotros nos ponemos cómodos, créame que eso no nos va a llevar muy lejos. Pero si nos esforzamos, a mí me dio gusto cuando, me parece que usted me dijo que el sábado había invitado a una familia, vino o no vino, pero él se esforzó en invitarla. Si la persona le dice que no, usted esfuércese en invitarla. ¿Sí me entiende? Invitar a la gente, porque si nos hacemos cómodos, el asunto se va a poner como piel de hormiga. Amén. Amén. Amén, eso es esforzarse. Entonces, para lograr mucho, tenemos que esforzarnos en hacer algo, sacrificio, como nos ha compartido la hermana Ruti. Amén. En estos días salimos, disculpe, pastor, y abajo de nosotros vive un policía. Pues evangelícelo también. Es un jovencito. Amén. Y entonces él estaba sacando su perro, nosotros veníamos a la iglesia un domingo y él dijo, ¿van a la iglesia? Claro, nos vio bien vestidos. Claro. Hasta ahora. Y entonces sí, le dijimos, y entonces hizo una reverencia y dijo que oraron por él. O sea, damos el testimonio ya la gente. Claro, la gente se da cuenta. Entonces es esforzarnos por hacer las cosas de Dios. Amén. Que nuestro testimonio hable más que las 1000 palabras que podamos decir. Hay mucha gente, hermanos, todavía, y más en estos tiempos, que mucha gente que necesita una palabra de aliento, una palabra que le podamos dar de parte de Dios, y usted va a mirar un gran cambio. ¿Amén? Amén. Así que pongámonos de pie. ¿Alguna otra pregunta? ¿Va a repartirlas? Sí, la hermana aquí les va a indicar cómo están las clases y va a repartirlas. Recuerde que ahorita ya la clase no va a traer el versículo ahí. Si usted puede traer su Biblia, o aunque sea así, usted puede traerla. Amén. La clase ahora está en forma de libro. A continuación, cada uno dice clase, está incluida la clase 1 de hoy, la 2, la 3, pero es a continuación como un libro. Sí. Y
está presillado. Si la sacan de aquí, se le van a cambiar las hojas porque no tienen número. Amén. Ajá. Y entonces las preguntas, Se lo va a ir dando. aparte, yo le puse, porque la pastora le puso capítulo 8, pero yo aquí para, como era Distinguirla. clase 2, Ujú. yo le puse, la próxima clase le puse clase 2. Amén. Le voy poniendo para que no se de venga. las que le metemos y le Sí, también puede ser eso. Le quita la presillita y le pone. Amén. Bueno, la mayoría de los libros o del booklet tiene hoyitos, 3 hoyitos. Si usted quiere encontrar un binder o algo, ahí las puede poner y ya no se le pierde. Como quiera, se encuentra, pues, si no la dejan presillar, para que no se le, como no tiene número de página. Si el pastor puede orar, por favor. Exacto. Bueno, oramos y nos damos. Son las 9:09. Gracias, Padre. Gracias porque usted es bueno, Dios. Gracias porque nos enseña, nos habla, Señor, nos cambia, nos aviva, Señor. Gracias que su Santo Espíritu, Padre, siga haciendo la obra en nuestros corazones, papá. Gracias porque has prometido, Señor, comenzar y terminar con nosotros. Queremos, Padre, que termine, Señor, a su imagen, terminar a su imagen y semejanza, papá, en el nombre de Jesús. Gracias por la venida, Señor. Gracias por nuestra ida, que lleguemos con bien, Padre. Bendecimos el resto de la semana. Bendecimos esta noche, que dormimos en paz, tranquilos, Señor, porque usted está con nosotros como poderoso gigante, Señor. Y si usted está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas gracias, papá, por todo lo que has hecho y estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.